A ver, si pensamos en las culturas antiguas de Honduras, lo primero que se nos viene a la cabeza casi siempre son los mayas, ¿verdad? Pero la historia del país es mucho, mucho más rica. Hoy nos vamos a embarcar en un viaje fascinante para conocer la presencia, a menudo olvidada, de los pueblos chibchas. Un viaje que para entender sus orígenes nos va a llevar desde las selvas hondureñas hasta las mismísimas montañas de Colombia. Así que esa es la gran pregunta. Si no eran mayas, ¿quiénes eran exactamente estos otros pueblos que se asentaron en el oriente de Honduras hace miles de años? Pues la respuesta nos conecta con una de las corrientes culturales más importantes de toda Sudamérica. Ven, vamos a meternos de lleno en esto. En Honduras, el legado de los chibchas está muy vivo, sobre todo a través de los pueblos Pech y Tahuasca. Y ojo, no es que llegaran ayer. Su presencia es el resultado de migraciones antiquísimas que partieron de América del Sur y, con el tiempo, encontraron un nuevo hogar en la selva tropical de Honduras. Y aquí viene un punto que es fundamental entender. Cuando hablamos de chibchas en Honduras, no hay que imaginarse un imperio unificado como el de sus parientes del sur. No, para nada. Aquí la cultura se manifestó de otra manera, en sociedades más pequeñas, organizadas en cacicazgos, en federaciones, vamos, que estaban perfectamente adaptadas a la vida en la densa selva de la Mosquitia. Pero claro, para entender de verdad a los Pechí y a los Tahuaca de Honduras, tenemos que hacer un viaje en el tiempo y el espacio. Nos vamos al sur, al altiplano central de Colombia, porque fue allí donde florecieron sus ancestros más famosos, los muiscas, a quienes a menudo también se les llama chibchas. Ellos son la clave de todo. Es que los muiscas no eran un pueblo cualquiera, ¿eh? Construyeron una de las economías más sólidas y potentes de toda la América precolombina. Y como se ve en esta ilustración, que es fantástica, el corazón de su poder era el mercado. El trueque, el comercio, ese era el verdadero motor que movía su civilización. Y bueno, ¿de dónde salía toda esa riqueza? Pues eran unos maestros mineros, sacaban esmeraldas, cobre, carbón y sobre todo sal, que en aquella época era valiosísima, como el oro. Y hablando de oro, aquí viene lo curioso. Ellos no lo extraían directamente, lo conseguían comerciando, pero tenían tantísimo, que se convirtió en su material favorito para crear una artesanía que era sencillamente increíble. Claro, con semejante abundancia de oro tenía que nacer una leyenda a la altura. Y de ahí surge El Dorado, una de las más famosas del mundo. Pero ojo, que no era una ciudad de oro, sino un ritual. La leyenda nace de una ceremonia muy real. Cuando un nuevo jefe muisca, el Zipa, era nombrado, cubría todo su cuerpo en polvo de oro. Se subía a una balsa y navegaba hasta el centro de la laguna sagrada de Guatavita para arrojar tesoros como ofrenda a los dioses. Su mundo espiritual era igual de complejo y rico. Tenían un panteón de dioses muy completo, con Chiminigawa como el creador de todo. Por supuesto, veneraban al sol, Sue, y a la luna, Chía, y sentían un respeto profundísimo por la naturaleza. Para ellos las lagunas, las rocas, las montañas, todo eso era sagrado. Vale, ahora que ya conocemos el origen, volvamos al viaje. ¿Cómo es posible que toda esta herencia cultural viajara desde los Andes de Colombia hasta las selvas de Honduras? Pues vamos a seguir el rastro de esa antigua migración. Fijaos en este mapa, porque es que lo explica a la perfección. Muestra esa corriente migratoria que, durante siglos, fue llevando a los pueblos de habla chibcha cada vez más al norte. Cruzaron lo que hoy es Panamá, Costa Rica, hasta que finalmente algunos grupos se asentaron en el este de Honduras. Fue una de las grandes expansiones culturales del continente, sin duda. Y con esto, el círculo se cierra y volvemos a Honduras. Vamos a ver ahora cómo esa herencia que venía del sur se transformó y se adaptó, creando algo completamente nuevo y único en el hogar de los Pets y los Tahuaca. Esta comparación es la clave de todo. Por un lado tenemos a los muiscas, con su estado casi imperial centralizado en las frías tierras altas de los Andes, y por otro a los Pech y Tahuaca, organizados en esos cacicazgos más pequeños, más flexibles, perfectamente adaptados al calor y la humedad de la selva centroamericana. Es el mismo origen, sí, pero los entornos y las sociedades que crearon no podían ser más diferentes. Pero, a pesar de todas esas diferencias, había algo que los unía, una base fundamental, la agricultura de subsistencia. Tanto en el sur como en el norte, la vida giraba en torno al cultivo de maíz, de frijoles, de yuca. Este era el cimiento que sostenía sus sociedades y, por supuesto, su cultura. Pero, ojo, que todo este viaje por la historia no es solo para recordar el pasado. El legado de los chibchas sigue muy vivo hoy en día, pero también se enfrenta a unas amenazas muy serias en nuestro mundo moderno. A día de hoy, los descendientes de los chibchas en Honduras, los pueblos Pech y Tahuaca, luchan cada día por proteger su cultura. Se enfrentan a una presión enorme sobre sus tierras ancestrales, sus lenguas maternas están en grave peligro de desaparecer y, claro, las nuevas generaciones tienen un reto inmenso para mantener viva una identidad que tienen miles de años.
Y todo esto nos deja con una pregunta final que es muy importante. La historia de los chibchas es como un puente cultural entre dos continentes, un testimonio brutal de adaptación y de resistencia. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué papel jugamos en la conservación de este increíble legado para que no se pierda, para las generaciones que vienen? Ahí queda eso.